Muy buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente a Dato Laboral. Hemos tenido un periodo de descanso importante justamente para traer pronunciamientos interesantes como solemos compartir en este periodo de tiempo que compartimos con ustedes. En esta oportunidad, el dato laboral va a estar vinculado con la injuria como una falta grave, ¿no? Como un motivo justificado de extinción de una relación laboral. Y con relación a ello, Dante nos va a brindar sus primeros comentarios respecto a un panorama general de esta falta grave tipificada en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Dante. ¿Qué tal, Elías? Un gusto retomar el dato laboral y bueno, para analizar una falta grave que está específicamente regulada en el artículo 25 de la ley, como tú bien dices, pero que a veces pasa desapercibida porque tiene dentro del mismo literal, digamos, literal de la ley, a otras faltas que son similares, ¿no? Como el faltamiento grave de palabra o los actos de indisciplina, ¿no? Nuestro legislador ha pecado, creo, ha preferido pecar por exceso y no por defecto, ¿no? Entonces, claro, por un lado habla del faltamiento grave de palabra, por otro lado habla de actos de violencia, por otro, faltamiento también de palabra verbal o escrita, ¿no? O sea, que ya lo hemos analizado en algún episodio del dato laboral, pero también habla de la injuria, ¿no? Como un supuesto de falta grave que justifica en diversos casos el despido de un trabajador por causa justa, ¿no? Entonces, la idea de esta edición del dato laboral es analizar a la injuria como falta grave, ¿no? Y no confundirla con otras que pueden tener algunas similitudes, pero que definitivamente no constituyen per se actos de injuria. Es correcto. Y hemos traído dos pronunciamientos muy interesantes que vamos a continuación a revisarlos a detalle, pero no olviden ustedes que pueden ingresar al sitio web del estudio que es www.prcp.com.pe y aquí ustedes van a poder encontrar información relevante, noticias, artículos, guías, videos informativos. Muchos de ellos, uno de los últimos que tenemos, están vinculados a la materia laboral y podcasts que también vienen a reflejarnos un poco más de nuestra realidad o actualidad jurídica. Entonces, visite no tiene mucha información, incluso el video de esta sesión también va a estar en ese lugar, en nuestro blog, para que lo puedan compartir a través de sus redes sociales. Vayamos con el primer caso. ¿No? Es la casación 18426 del 2018 Lambayeque. ¿Qué nos trae esta casación? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que una trabajadora presentó una denuncia contra su empleador por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad contra el director de un colegio. ¿Cuál era el sustento de que no se había cumplido, a criterio de la trabajadora, con un mandato cautelar de reincorporación en el extremo que se refería a no concederle o no reconocerle su descanso vacacional remunerado? Mi descanso vacacional remunerado, vinculado a una medida cautelar, no la has cumplido, empleador, te denuncio por desobediencia y resistencia a la autoridad. Un dato adicional que lo vamos a ver más adelante es que, además de la denuncia penal, la trabajadora presentó una denuncia ante SUNAFIL vinculado con el incumplimiento del registro de asistencia de la trabajadora. ¿Qué sucedió? Sucedió que la denuncia penal por desacato o desobediencia al mandato judicial fue archivada por la Fiscalía. No encontró mérito, dijo, aquí no hay delito. Lo que hizo la trabajadora en ese caso fue interponer una queja para que sea el superior a nivel del Ministerio Público quien analice si el archivo decretado por el fiscal era correcto o no era correcto. Es decir, insistía en el trámite de la denuncia penal en contra del empleado. Una vez que el expediente penal es archivado, es notificado evidentemente la empresa verifica y encuentra que la trabajadora le habría atribuido un delito y por eso la despide por injuria. Frente a este despido, la trabajadora pidió su reincorporación laboral. ¿Qué fue lo que sucedió? A nivel de primera instancia,
el juzgado declaró infundada la demanda. Le dijo: a usted no le corresponde regresar a la empresa. Y le dijo: usted sí ha incurrido en una falta grave, pues la trabajadora habría también acudido a la autoridad de trabajo con el objeto de solicitar una orden de inspección vinculada con el incumplimiento, pero no esperó el resultado de la orden de inspección y a pesar de ello presentó la denuncia penal. Y verifica que hay un ánimo de perjudicar en la trabajadora porque dice que incluso presentó una queja para que sea revisado el archivo del proceso judicial. El juzgado dice: aquí hay una intención y se corrobora tu comisión de falta grave, no tienes por qué regresar a la empresa. La trabajadora va en apelación y la sala lo que le dice y le da la razón, revoca la sentencia de primera instancia y declara fundada la demanda, y le dice básicamente: usted no tenía una intención de perjudicar o desacreditar u ofender al empleador. Lo que el hecho en el cual se sustenta su denuncia está vinculada con incumplimientos laborales de parte de su empleador y que están relacionados con un mandato judicial. Así que para mí, Sala Superior de Lambayeque, no encuentro que tú hayas cometido alguna falta al momento de interponer esta denuncia porque estaba vinculado con un mandato judicial y tu reincorporación a la empresa. Le da la razón, ordena la reincorporación, que ustedes saben que con la nueva ley procesal de trabajo el mandato de segunda instancia se va cumpliendo a pesar de la casación. Más aún ahora que la casación es mucho más difícil con las modificaciones que ha tenido recientemente la nueva ley procesal de trabajo en ese aspecto. Pero cuando el caso va a casación, la Suprema declara fundado el recurso de la empresa y le dice a la sala: ustedes se han equivocado. El criterio del juez de primera instancia es el correcto. En términos jurídicos, casa la sentencia de segunda instancia y confirma la sentencia de primera diciendo: el juez de primera instancia tenía la razón. Y el argumento de la Suprema para decir eso es que ante la falta grave vinculada con la injuria al empleador, lo trascendente es determinar si hay una lesión o no en el honor de las personas contra quienes se dirige, en este caso contra el empleador. No es razonable, nos señala la Corte, ni arreglado a derecho, ir hacia el Ministerio Público para formular una denuncia penal para la solución de controversias laborales. Hay un criterio de competencia que ya antes nos va a decir si es que esto es relevante o no es relevante para el tema de esta falta de injuria. Y culmina diciendo: si ya la autoridad de trabajo tenía conocimiento de la controversia laboral, acudir al Ministerio Público evidencia que la denunciante, la trabajadora, la ex trabajadora, buscaba perjudicar al denunciado, causándole de modo consciente y voluntario un perjuicio en el honor y su reputación. Y es por eso que para la Corte Suprema este tipo de supuestos sí configura como una injuria. Pero estoy seguro que Dante tiene un comentario más profundo respecto a cómo se debería entender esta causal de injuria como una falta grave. Dante. Gracias, Elías. Sí, a ver, nuestro legislador no ha regulado específicamente qué se debe entender por injuria, ¿ok? Al menos en el ámbito laboral. No necesariamente es correcto trasladar inmediatamente el concepto de injuria en sede penal para utilizarlo en sede laboral. Lo que se ha establecido, digamos, ya en reiterada y más o menos uniforme jurisprudencia, es que la injuria tiene que ver con actos que buscan, como tú mencionabas, menoscabar la, digamos, reputación, el honor de las personas, ¿no? Claro, no se preguntará: oye, pero si yo presento una denuncia contra la empresa, claro, pero finalmente quien tiene que responder en el proceso penal, más allá de la discusión de si las personas jurídicas pueden ser procesadas, son los representantes de la empresa, y en este caso, más particularmente porque estaba formulada en contra de una persona natural. Entonces, claro, sería una especie de género-especie, ¿no? Si tenemos una denuncia penal, por ejemplo, como en este caso, una denuncia penal injustificada, carente totalmente de fundamento, porque creo que la gran mayoría de nosotros coincidirá que para lograr la solución de una controversia laboral, en buena cuenta, para que te paguen los beneficios que te deben,
no necesitas presentar ninguna denuncia penal. Tienes básicamente el mecanismo de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o sea, básicamente la SUNAFIL, para que inspeccione y verifique si hay incumplimiento de las obligaciones laborales, o tienes al Poder Judicial, para interponer una demanda en sede laboral. Ir al Ministerio Público bajo, digamos, una forma de presión o de amedrentamiento en contra de una persona natural, en realidad lo que permite verificar es que se hace un uso inadecuado de la tutela jurisdiccional efectiva y además se pretende, obviamente, mancillar el honor de las personas, ¿no? Y es eso lo que gatilla en este caso que el trabajador pierda el proceso judicial, ¿no? Bien dice la Corte Suprema. Y claro, tengamos en cuenta, Elías, que lo hemos dicho en muchos episodios, la relación laboral es una relación muy cercana, es casi como una relación sentimental, ¿no? Entonces, si ya no hay confianza, una relación sentimental no puede seguir, ni tampoco una relación laboral. Entonces, la pregunta sería, tú como empleador, colocándote en el lugar del empleador, ¿seguirías confiando o puedes mantener una relación contractual con aquel trabajador que al presentar una denuncia penal estaba acusándote de haber cometido un delito? Creo que la respuesta es más que obvia, ¿no? Ya no, ya no. O sea, simplemente se quebrantó la confianza, hay el uso inadecuado de un mecanismo judicial, en este caso el Ministerio Público, y por lo tanto se entiende como razonable la extinción del vínculo laboral, ¿no? Distinto sería, y es importante, ¿no? Distinto sería que un trabajador frente a, por ejemplo, incumplimientos gravísimos de normas de seguridad y salud en el trabajo, haga una denuncia penal, pues con algún bagaje probatorio, para investigar lo que está pasando, etc. Claro, ahí sí hay un ejercicio regular, normal, adecuado, razonable del derecho, pero no para utilizar la vía penal como mecanismo de presión frente al pago de los beneficios laborales, ¿no? Porque finalmente eso sí quebranta la buena fe laboral. Exacto. Una parte de los mensajes que nos deja la Corte y que lo vamos a ver a continuación es algo así como que el fin no siempre justifica los medios. O sea, tú quieres reclamar beneficios, lo que nos dice la Corte es utiliza adecuadamente los medios, los mecanismos que tienes para poder hacerlo. Si tú abusas, como bien decía antes, un uso desnaturalizado de la jurisdiccional efectiva, bueno, pues estás cayendo también en un incumplimiento laboral, que en este caso se sanciona con el despido. Y es algo similar lo que pasa en la 18214 de 2017 en Lima, porque en este caso, un trabajador interpone una denuncia penal ya no por un desacato o desobediencia a la autoridad, sino por una apropiación ilícita contra el representante del instituto donde él trabajaba, porque no se había cumplido con el pago de sus derechos laborales. La fiscalía revisa el caso y dice, bueno, aquí no hay mérito penal para poder conseguir o activar la persecución penal, no hay delito. Entonces, cuando es notificado el instituto, el empleador de esta disposición de archivo, nuevamente lo que hace es despedir al trabajador acusándole o imputándole un acto de injuria en contra de el representante legal de la empresa. Frente a este despido, lo que hace el trabajador es pedir la indemnización por despido arbitrario y el pago de beneficios económicos, más los intereses, cosas y costos que regularmente se accionan judicialmente. Cuando llega el caso a nivel de juzgado de trabajo de Lima, lo que hace el juzgado es darle la razón al trabajador. Y es interesante porque declara fundada en parte y solo declara fundada el extremo de la indemnización por despido arbitrario. Declara infundada el extremo de beneficios sociales. Y cuando se refiere al despido arbitrario, le dice que sí se ha configurado esta figura, que corresponde al pago económico, porque la falta de injuria que se le ha imputado al trabajador no está acreditada. No está acreditada. Pero el razonamiento que viene a continuación contradice eso, ya que las circunstancias que motivaron la acción penal se originaron por el incumplimiento de pago de beneficios económicos. Básicamente, el segundo párrafo es una justificación de la falta, a pesar de que inicialmente diga que no está acreditado. Pero bueno, es un tema de ejercicio argumentativo por parte del juez. En esencia, lo que dice el juez es,
eh, tu denuncia tendría que ver con pago de beneficios económicos, no es una injuria. Cuando va este asunto a la sala, por apelación de sentencia de parte del empleador, la sala confirma la sentencia por un razonamiento similar y le dice, el proceso inicial que inició el empleador, el trabajador en contra del empleador, no estaba destinado a injuriar al representante de la demandada, sino que estaba dirigido para obtener los beneficios que como trabajador consideraba que le correspondían. Algo así como que este argumento que utilizan ante los jueces cuando un trabajador pierde una demanda judicial y le dice no te condeno a costes y costos porque tenías motivos suficientes para litigar, más o menos es la misma tónica que la utiliza la sala al momento de decir, sí, presentaste una denuncia penal, te la archivaron, pero como tenía razón, relación con tus beneficios que estabas reclamando, para mí no hay injuria. Pero cuando la Corte Suprema emite pronunciamiento con motivo del recurso de casación de la empresa, la Corte ratifica el criterio anterior. Le dice, sala superior, tú estás equivocado. El juzgado también. Así que voy a declarar fundado el recurso de la empresa, voy a casar la sentencia de segunda instancia y voy a actuar en sede de instancia. Yo voy a ser el órgano resolutor y voy a revocar la sentencia de primera instancia y voy a declarar infundada la demanda. Y el argumento es bastante interesante. Y Dante nos va a profundizar un poco más sobre esto. Nos dice que la intención de recurrir a la acción penal es un derecho de todas las personas. Cualquier persona puede iniciar un proceso penal, puede presentar una acción penal, pero ello no encuentra suficiente justificación cuando se trata de derechos laborales cuya dilucidación, cuyo debate, cuya verificación, si es que se ha cumplido o no se ha cumplido, corresponde a los órganos jurisdiccionales laborales. Hay un juez competente para ello, no es el juez penal, como dice la sala superior. Así que los derechos laborales se reclaman ante la autoridad competente y no a través de denuncias penales. Aun cuando el hecho que sustenta la denuncia penal pueda ser cierto, el incumplimiento de obligaciones del empleador, lo que importa es si las expresiones del trabajador afectan o no a la imagen y reputación del representante legal del empleador. Aquí nada más y nada menos se le está atribuyendo un delito. Así que es cosa grave lo que nos dice la Corte. Y termina diciendo que la declaración de los derechos que invocó el trabajador, que es el pago de beneficios, tuvieron la finalidad de causar de modo consciente y voluntario un perjuicio al empleador y la reputación del denunciado, y usar esa vía para el reconocimiento que en realidad le correspondía al órgano laboral. Lo que nos dice en este último párrafo prácticamente la Corte Suprema es, has ido al sede penal a acusar a tu empleador de delitos cuando el asunto en controversia tenía que ser dilucidado, pues, en la sede laboral. No olvidemos que la sede penal, así como las penas, son acciones de última ratio, que se acude a ellos cuando ya no tenemos ninguna solución y es que hay una afectación importante a unos derechos o valores constitucionalmente eh, asegurables. Pero aquí, básicamente, el trabajador utilizaba pues la acción penal como si fuese una solicitud cualquiera. Y eso no debería ser así, y es por eso que la Suprema le dice al trabajador, usted incurrió en falta grave, cuando el empleador lo despide por injuria, lo despide de forma justificada. Así que no te corresponde pago alguno. Con relación a esto, Dante, tienes ahí algo para profundizar, me parece. Y efectivamente, ¿no? Qué interesante esta sentencia de la Corte Suprema, porque las premisas que podrían ir quedando en este episodio no es que el trabajador no tiene el derecho de recurrir a sede penal para denunciar algún hecho que considere, o sea, una noticia criminal, ¿no? O de configuración delictiva. Sino lo importante es en qué términos los hace y hasta qué punto realmente tiene cierto asidero, ¿no? Porque lo que vemos aquí son casos en los que se utiliza nuevamente la vía penal para lograr nuevamente como un mecanismo de extorsión o de presión para la satisfacción de los derechos laborales. Cuando existen, insisto,
dos vías igual de importantes y de céleres, incluso como la vía administrativa, para poder determinar que existen incumplimientos de obligaciones laborales y en el otro caso para que el Poder Judicial ordene el pago de los adeudos que se tuvieran, ¿no? Y además hay una serie de beneficios como prelación de los créditos laborales, el carácter persecutorio de determinadas circunstancias, hay medidas cautelares. Sinceramente, haciendo una visión inextensa de nuestro sistema procesal y nuestro sistema jurídico en general, no hay justificación alguna para utilizar la vía penal como un mecanismo de extorsión o de presión frente a los empleadores, ¿no? Y sobre todo porque, vamos, lo que estamos haciendo al presentar una denuncia penal es alegar que una persona natural ha cometido un delito. Y eso quizás a alguien no le importe, ¿no? Y quizás eso no le importa a alguien que no le importa su honor, ¿no? Su reputación. Pero a las personas que sí les importa eso, pues ser denunciado, pues no es algo que a uno le genere felicidad, sino por el contrario, le genera preocupación, le genera molestia, incomodidad, por decirlo menos. Entonces, un trabajador que utiliza o hace un mal uso del sistema jurídico, quizás mal asesorado, definitivamente quebranta la buena fe laboral, ¿no? Y eso es, digamos, la injuria consistiría en alegar o atribuirle de manera totalmente antojadiza a un representante del empleador la comisión de un delito, ¿no? Y se preguntarán quienes nos ven o nos verán luego, ¿y por qué esto es una falta grave? Porque claramente el injuriar a alguien genera en quien es el sujeto pasivo de la imputación eh, la pérdida de la confianza total, ¿no? O sea, se quebranta la buena fe, ya no confío. Piensen siempre en alguna persona que les atribuye un delito. Entonces, y obviamente sabemos que no hemos cometido ningún delito. Entonces, ¿puedo seguir confiando en esa persona? Esa persona todavía merece la confianza y la continuidad en la empresa. La respuesta es que no, ¿no? Definitivamente. Y estas dos sentencias casatorias son bastante ilustrativas en verificar que había un mal uso del sistema jurídico y por tanto no se justifica el uso de la vía penal y sí se justifica el despido por falta grave por actos de injuria. Y sí sería importante, Elías, antes de terminar, que los actos de injuria no solo son, o sea, no solo consisten en presentar denuncias penales carentes de sentido, atribuyendo conductas delictivas al empleador. También hay otras conductas que, digamos, mellan el honor y la buena reputación de las personas. Pero qué duda cabe, claro, porque no necesito una denuncia. Puedo, por ejemplo, estar en una reunión o hacer una afirmación en una red social con el mismo sentido, ¿no? Diciendo que mi empleador es tal o cual, ¿no? Lo que se trata, en sentido general, todas estas faltas graves es que los comportamientos de las personas sean ponderados, ¿no? Sean ponderados, sean razonables, no sean desenfrenados ni desatinados, ¿no? Y es un poco el deber de respeto que se debe entre las partes de la relación laboral, ¿no? Es cierto. Yo rescato mucho tus palabras y sobre todo también el criterio de la Corte porque es un criterio más objetivo. Ya que, ¿y a qué va esto? ¿No? Porque algunos jueces consideran de que, bueno, la relación laboral siempre tiene intereses contrapuestos y puede haber pues alguna rencilla entre empleador y trabajador. No, o sea, el respeto es el respeto. Y acá la Corte nos dice, oye, claro, son supuestos extremos de denuncias penales, pero lo que se rescata de ahí es que si no hay una justificación para lo que estás afirmando, estás en una línea bastante débil y estás más inclinado para la falta grave. La relación laboral puede tener intereses contrapuestos, pero eso no va a justificar un agravio en el empleador, por ejemplo. Y ya lo hemos analizado en otras sesiones, como es el tema de vestirse, por ejemplo, como con estos dibujos de una rata y ponerle el nombre o poner la designación de un puesto de la compañía y decir que incumplen determinadas normas o son de determinada conducta reprochable,
por decirlo en buenos términos, ¿no? Hay formas y lo que justamente la Corte rescata aquí es que esas formas se deben respetar. No debes utilizar cualquier mecanismo para lograr un reclamo de beneficios. Utiliza los mecanismos que la ley te permite. Y eso no vas a llegar de ninguna forma ni a ninguna injuria, ni a ningún faltamiento de palabra, ni a ningún acto de agresión contra el empleado. Lo que nos dice acá la Corte es sumamente salvable frente a ese tipo de casos o ese tipo de pensamiento de los jueces que esta diferencia de criterios entre empleador y trabajador podría justificar alguna desavenencia de parte de alguno de los dos lados. Me parece que es un criterio bastante objetivo y que siempre es rescatable, como lo hemos hecho en esta oportunidad en dato laboral. Entonces, el tema es muy amplio. Definitivamente, lo que hemos traído hoy solamente son dos pronunciamientos, pero claro, no queremos tampoco tomarnos toda la noche de ustedes, tenemos que dejarlos libres. Y lo que corresponde ahora es que Dante pues, nos comente sobre qué vamos a conversar, debatir, coincidir o de repente discrepar en la siguiente edición de Dato Laboral. Hola Elías, vamos a seguir con los supuestos que tienen que ver con, digamos, vinculados, ¿no? Con los actos, digamos, que mellan el honor y la buena reputación de los empleadores, ¿no? Y vamos a hablar sobre actos de falta o actos de violencia dentro del centro de trabajo, ¿no? Porque si recordarás, hemos hablado en alguna ocasión de los actos o los faltamientos graves de palabra, ¿no? Hemos hablado ahora de los actos de injuria, y creo que también sería importante analizar los actos de violencia dentro del centro de trabajo, recordando que nuestro sistema jurídico es inteligente porque no solo sanciona aquellos actos cometidos dentro del centro de trabajo, sino también aquellos generados fuera del centro de trabajo que tengan origen dentro del centro, en la relación laboral. No queremos adelantar, pero por ejemplo, si un trabajador y su jefe se agarran a golpes en una discoteca, puede ser eso una causa de despido, siempre que la razón de la discusión tenga que ver con un motivo laboral, ¿no? Entonces, eso va a ser interesante analizar y hay abundante jurisprudencia sobre los actos de violencia, ¿no? Incluso hay una reciente que hemos analizado por ahí. Así que nada, nos vemos el próximo martes, esperando que todos se encuentren bien. Exacto. Ya saben ustedes, el siguiente tema de dato laboral va a ser muy interesante. El tema que nos ha planteado antes es sumamente interesante. También hay otros temas vinculados como, por ejemplo, las festividades, ¿no? La fiesta de fin de año, las reuniones que tienen a veces los empleadores con los trabajadores fuera del centro de trabajo, tienen alguna vinculación y puede también generar un despido. Eso también va a estar sumamente interesante en la siguiente edición. Igual quedan todos ustedes invitados para el siguiente martes a la misma hora, 6:30. Vamos a cruzar los enlaces a través de los correos electrónicos en los que se han suscrito para esta oportunidad. Igual pueden volver a suscribirse. Y nada, cerramos esta edición de Data Laboral agradeciendo que estén aquí con ustedes, nos hayan podido acompañar luego de un periodo de descanso para poder seguir conversando y debatiendo temas laborales junto con mi gran amigo Dante Abraham Botón Giro. Muchas gracias, Dante. Muchas gracias a todos por estar conectados. Nos vemos el siguiente martes.